8 de la mañana, 13 minutos. Las cifras de desaparición de menores de edad en Colombia son realmente escalofriantes. De esto tenemos que hablar más. Tenemos que exigir acciones para encontrarlos y hallar las formas de proteger a los niños. El Observatorio de Seguridad y de Convivencia de la Universidad Central le puso el reflector a esta realidad y hoy nos acompaña su director, el señor Andrés Nieto. Andrés, un gusto tenerlo acá, lamentablemente para hablar de una realidad tan cruda, pero en contraste hay que decir que hay que hablar más de esto. Exacto, hay que hablar más de esto. Hay que ponerle el reflector, como se lo acabo de decir a los televidentes hace algunos segundos. Miren esta cifra de desaparición, de personas dadas por desaparecidas en el 2024 en el país. Esta es la cifra de todas las personas que se han dado por desaparecidas, menores de edad, adultos mayores en Colombia. Pero el 32% de esa cifra son solamente niños entre los 0 y los 17 años. 1.581 menores de edad desaparecidos este año en Colombia. ¿Por qué no hablamos de esto más? No sabemos, pero esto requiere una situación donde la sociedad requiere prestar no solo atención, sino los reportes. De estos, además de estos 1.581, el pico más alto está entre los 12 y los 17 años, completando el 28%. Y las niñas son las más afectadas. Y en un país que tiene situaciones patriarcalistas, machistas, donde el abuso sexual lastimosamente es del día a día, donde el 86% del abuso sexual se da al interior de las mismas casas, esto es escalofriante. Sin dejar de lado, por supuesto, a los niños. No, pues, y es que toda la situación de menores de edad debería ser de atención, no solo de las familias, sino del Estado en general. Allí hay unas alarmas y unas alertas que tienen que darse, que ya veremos más adelante, como la violencia intrafamiliar, el abuso psicológico, el matoneo, etcétera. Muy bien. Hay que decir que la fuente de estas cifras es medicina legal, con una claridad y que ha hecho un trabajo muy interesante con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y une los registros de personería, de fiscalía, de Ministerio Público y en general de las entidades territoriales como secretarías de gobierno e ICBF que reciben esos reportes. Y la unidad central lo que hace es coger la Universidad Central, el Observatorio de Seguridad y de Convivencia, lo que hace es recoger esos datos, ponerle la lupa, analizarlos y hacer todos esos desagregados. De ahí salía ese grupo etario que está en mayor riesgo, que es de los 12 a los 17 años que nos mencionaba Andrés hace algunos segundos. Y Bogotá merece un capítulo especial. Miren, estos 635 niños desaparecidos en lo que va corrido del 2024. Pero lo más grave es eso, Andrés. 288 de menores, casos que pareciera que se los tragara la tierra, como si no existiera ningún tipo de prueba, de soporte. Algo está pasando con los menores. Yo no entiendo eso. Eso es una cosa muy compleja porque este país está acostumbrado por el conflicto armado a la desaparición forzada, a la vinculación a grupos armados, al secuestro. Pero cuando hablamos al interior de las urbes, de las ciudades, eso tiene una dinámica distinta. Y preocupa mucho porque que de 288 no haya un dato, una persona diciendo, una cámara, una acción. Exacto, en una ciudad capital. Y esto es lo que necesitamos no solo para Bogotá, para todo el país. ¿Dónde están los menores? Porque esto no importa. Pareciera, insisto, que se los tragara la tierra. Esto no puede seguir pasando. Andrés, y si no hay ningún rastro, entonces, ¿cómo pueden avanzar las investigaciones? ¿O eso se archiva? No, la clave es que el reporte esté. Ahora, es fundamental también decirle a los televidentes, los reportes son formales. Estamos hablando no de redes sociales o de pasar la foto por grupos. No, hay que ir ante la autoridad porque ese es el momento en el que se activa el mecanismo de búsqueda urgente. ¿Dónde se da más ese fenómeno de la desaparición de menores de edad? ¿En la ruralidad? ¿En las zonas urbanas? ¿Está también de alguna manera estratificado el fenómeno? Lastimosamente sí, y vamos a decir algo mucho más complejo y es que en los estratos bajos no solo no se tiene el acceso a la justicia tan rápido por las diferentes barreras de cercanía, en la ruralidad es un tema absolutamente complejo, más si hay presencia de grupos armados que hacen reclutamiento. Y adicional a esto, no solo en términos de focalización de lugares, sino también de la caracterización de esos niños. Y es que tenemos que ver cuántos son indígenas, cuántos son afros, el tema de género, en qué estrato social están, cuáles son las condiciones de vida alrededor de esos menores. Pues estas cifras tienen rostros, tienen familias que hay detrás y que están encarnando un verdadero drama. Tatiana Gordillo los está acompañando. Tatiana Gordillo registró historias y hoy nos las comparte aquí en este tablero de Noticias Caracol. ¿Con qué se encontró, Tati?
Alejandra y televidentes, pues muy buenos días. Nos encontramos con que los familiares dicen que los casos se publican en redes sociales, muchas veces en los medios de comunicación, y cuando pasa una semana, 2 semanas, simplemente el país y las autoridades se olvidan de que ese niño y sobre todo esa niña sigue desaparecida. Hacen un llamado de atención al mito de las 72 horas y me gustaría, Alejandra, que más adelante hablaran también de eso, porque dicen los padres que no es posible que la policía les diga que deben pasar 72 horas para poder reportar a su hijo de 3, 4 años como desaparecido. Veamos aquí estas crudas historias. Kendall, Sara Jiménez, Sara Sofía. ¿Qué pasó con estas niñas y por qué no aparecen? Las historias de los menores de quienes no se tiene ningún rastro son muchas y la angustia de padres y madres de estos niños al ver que pasan los días, meses y años y no se sabe nada de ellos es extremadamente dolorosa. Han pasado muchos días y nos encontramos desesperados, angustiados. La mamá de esta pequeña de 10 años relata que la niña desapareció en Antioquia hace 5 meses junto a su padre, a quien hallaron sin vida, pero aún no se sabe nada de su paradero. Lamentablemente, el 12 de julio encuentran a mi papá sin vida en las horas de la mañana. Desde ese momento comenzamos las búsquedas, se comienzan las búsquedas sin no tener ningún resultado. Lo mismo pasa con Sara Jiménez, desapareció hace 8 días en Engativá, occidente de Bogotá. Tiene 14 años y aún no la encuentran. Y así hay cientos de historias y casos reportados a diario. Hay muchos niños que han desaparecido y es la hora que no han aparecido. Tenemos el caso de Sara Sofía, que la recordamos muchos, pero la mayoría de los que tanto la buscaron, estuvieron pendientes, ya no están. ¿Y dónde está Sara Sofía? Es la pregunta que todavía nos hacemos. Y así está Elian, está Mateo. Hay muchos niños que a diario se desaparecen, muchos aparecen, pero digamos que hay otros que definitivamente no se sabe más. Como dice el dicho, se los tragó la tierra. Él conoce perfectamente cuál es la principal barrera en estos casos. ¿Y cómo es posible que nunca hay, sigamos diciendo, o la policía siga diciendo que son 72 horas? ¿Dónde están ¿Aún cuando son niños? Aún cuando son niños. ¿Pero eso dice la ley o hay desconocimiento? No, hay desconocimiento, eso son mentiras, eso es un mito que se creó de las 72 horas. ¿Qué pasa? Las autoridades dicen, no, esperar 72 horas a ver si aparece, porque hay veces que uno sí se va por su propia voluntad, por cuestiones de regaños, por muchas cosas, pero en esas 72 horas se sacan a un niño del país. Y mientras tanto a los padres no les queda de otra que seguir suplicando. Un llamado a todas las personas que nos sigan ayudando, que nos sigan apoyando, y un llamado a esas personas que puedan tener algún tipo de información, todo es de vital importancia. Y un llamado a las personas que tienen en su poder a mi hija, que por favor no la entreguen, que se pongan la mano en el corazón, de que en casa la estoy esperando con los brazos abiertos. Los únicos que siguen esperando, que siguen guardando la fe, la esperanza de encontrar a esos niños son sus padres, sus familiares, sobre todo sus madres, que no dejan de buscarlos, pero ya después de mucho tiempo, sin un acompañamiento efectivo de las autoridades en esa búsqueda intensiva de esos menores. Pasan meses, pasan años y no los encuentran y no pasa nada. Y en 72 horas, desafortunadamente, después de que un niño se desaparece, pueden pasar muchas cosas. Sí, Tatiana, qué crudeza de testimonios, qué crudeza de realidad, y en unos minutos vamos a hablar justamente de los mitos que hay alrededor de este fenómeno, porque antes vamos a repasar, Andrés, rápidamente cuáles son las razones más comunes de las desapariciones de menores que ustedes han detectado en el Observatorio de Seguridad de la Universidad Central. Vamos a unir estas tres: dificultades familiares, matoneo y abuso sexual. Y es que los menores a veces se van de casa, no para algún lugar seguro, sino literalmente a buscar suerte por problemas al interior de sus casas, por ver que hay violencia intrafamiliar, que hay delito sexual, el matoneo, ya no solo de forma presencial, sino en redes sociales. Y aquí pasamos al de redes, que es algo clave, y es las falsas promesas. Lastimosamente hoy tenemos tanto retos como falsas promesas donde les dan una supuesta oportunidad de trabajo, de ingreso rápido, de decir usted va a ser un influencer, etcétera, y al final los niños
niños sin ningún tipo de violencia son los que se van y se entregan prácticamente a manos de los delincuentes y de los victimarios. El tema de trata de personas requiere un punto particular, especialmente con nuestras niñas. Y es que a veces se cree que la trata de personas es solo sacar al niño, a la niña o al adulto del país, y no, hay trata al interior de las ciudades, hay trata al interior del país, y estamos hablando que esa trata es cuando se los llevan con fines no solo sexuales, sino que pueden ser incluso comerciales, laborales o de otro tipo de acción. Y para cerrar, vamos a hablar de esos mitos que hay alrededor de este fenómeno tan doloroso. Andrés, ¿hay que esperar 72 horas para hacer el reporte de la desaparición de un menor de edad? Esto es falso, esto no podemos seguirlo no solo masificando, sino incentivando. Además, cualquier autoridad que se entere de esto tiene la obligación en el mecanismo de búsqueda urgente de poder iniciar el proceso y el registro. Y aquí viene otro asunto, y es que a veces la ciudadanía nos dice, pero es que esto tiene costo. No, esto no tiene costo, de ninguna forma. Hay que activar el mecanismo, no hay tramitadores, cualquier persona puede hacer el reporte y lo debe hacer en tiempo real, tan pronto se pierde el rastro. Otro de los mitos que aparece acá es, si ya se desapareció una vez, no puedo volver a reportar. Al contrario, todas las personas, incluso adultos que se pierdan, que estén dadas por desaparecidas, se pueden reportar las veces que se desaparezcan. Por algo se lo llevaron. Esto sí es un mito cultural terrible. Esa justificación sobre por algo se la llevaron, algo está pasando, quién sabe qué hizo, no puede seguirse masificando acá. Nada justifica la desaparición y mucho menos de menores. No tiene sentido buscar una persona que se perdió hace mucho tiempo. Al contrario, en Colombia incluso se creó precisamente la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En el conflicto armado más de 100.000 personas se desaparecieron. Y esto no puede convertirse en un pan de cada día en términos que sea paisaje. Hay que llevar las pruebas. Tampoco, precisamente el mecanismo de búsqueda es para ello, para que las autoridades inicien la búsqueda y la acción. Aquí lo clave es que no sea por redes sociales, insistimos. Eso es muy importante. Eso es clave porque a veces muchas personas dicen, pero yo sí denuncié. No, es que la denuncia no es lo publiqué en mi red social. La denuncia es ante las autoridades para que ellos activen la búsqueda. ¿Dónde están tantos niños desaparecidos y en general las más de 4.800 personas que se han desaparecido durante el 2024 en Colombia? Hay que hablar más de esto. Y yo le agradezco infinitamente, Andrés, por haber aceptado esta invitación y por haberle puesto la lupa a este tema tan sensible para la sociedad. Ojalá y sirva de algo, ojalá y levante ampolla y ojalá pellizque, ojalá pellizque a la sociedad, a las autoridades, a todos los que estamos involucrados. Todos somos corresponsables de la seguridad del vecino, del que está al lado. Andrés, gracias de nuevo. A ustedes, gracias.